Michael Saylor acaba de vender Bitcoin otra vez. Y no, señores, no fue por pánico. Él mismo lo explicó hace unos días en un podcast donde dijo que no vendió porque estuviera en problemas, vendió porque podía hacerlo. Y algo me hizo detener cuando escuché esa explicación. Mira, cuando alguien tiene que demostrar que puede convertir su activo en dólares, es porque alguien más en algún lugar del mundo empezó a dudar de que pudiera hacerlo. Y vamos a los números. Entre mayo y agosto, Strategy vendió 5.258 bitcoins por unos 323 millones de dólares. Y esto es la primera vez en su historia, la primera vez que esta empresa vende bitcoin de forma recurrente. No una vez, 3 veces, señores, en 3 meses. Y esto es muy importante porque durante años Strategy fue literalmente el comprador que nunca se detenía, el comprador infinito. Y este año esa etiqueta se rompió. Entonces la pregunta que me hice yo y que vamos a resolver el día de hoy con datos, no con miedo, es esta. ¿Esto es una empresa gestionando su liquidez con inteligencia o es la grieta de un mecanismo que llevaba años pareciendo invencible? Si es la primera vez que me ves, me presento rápido. Yo soy Erika Espinal, estratega patrimonial para profesionales con énfasis en finanzas descentralizadas y SEO de Invest Capital. Autora también del libro Bitcoin, la ruta del dinero que encuentras en Amazon. Si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, señores, vamos al punto. Durante años, el circuito de Strategy funcionó así. MSTR cotiza con prima sobre sus bitcoins, la empresa emite acciones o convertibles y usa ese capital para comprar más bitcoin. Y más bitcoin por acción refuerza la narrativa de que Saylor tiene la fórmula perfecta. La prima que alimenta emisión, que alimenta más Bitcoin, que alimenta más prima. Ese circuito, señores, se invirtió. A finales de junio, el MNAV, que es el valor de mercado de la empresa comparado con el valor de sus Bitcoins, cayó por debajo de 1 por primera vez en su historia. Llegó a 0.99. Al 3 de agosto, ese MNAV corporativo se había recuperado al 1.02, casi en línea con el valor de sus Bitcoins, y se ha mantenido ahí moviéndose entre 1 y 1.08 desde entonces. Pero aquí está el detalle, señores, que le da más fuerza a todo esto, y es que si miras solo las acciones comunes de MSTR, sin contar deuda ni referentes, ese MNAV está apenas en 0.68. Hace menos de 2 años, en noviembre del año 2024, ese mismo número llegaba a 3.4. Y fíjate en esto, la prima que pagaba el mercado por MSTR se desplomó más de un 80%. O sea, señores, que la deuda y las acciones preferentes de Strategy están casi a valor justo, pero el accionista común, el que compró MSTR pensando que era Bitcoin con esteroides, por así decirlo, está absorbiendo todo el golpe de la compresión. Y hay un detalle que tampoco se está conectando, y es que en la misma semana que Strategy vendía Bitcoin, también emitió cerca de 3 millones de acciones de MSTR por 290,6 millones de dólares. O sea que la misma semana Strategy vendió Bitcoin y diluyó accionistas. Al mismo tiempo todo esto. Y eso no es una empresa que tiene una sola palanca rota. Es una empresa que está usando las 2 palancas que le quedan. Estamos hablando de equity y de Bitcoin para sostener instrumentos que ya había emitido antes. Y no te voy a decir que esto es una quiebra, los números realmente no lo respaldan. Lo que sí te voy a decir es que esto es una quiebra técnica de mecanismo de financiación. Y esa distinción, aunque suene prácticamente muy sutil, es la que decide todo lo que viene después. Y para que puedas entender esto de una forma mucho más fácil, vamos a crear una imagen mental muy sencilla. Mira, piensa en Strategy como si fuera un envoltorio, un wrapper, ¿verdad? Que compró un activo por dentro. Cuando el mercado confía en ese envoltorio, paga más por él que por lo que está ahí adentro. Eso, señores, es la prima. Y esto ya pasó antes, con Bitcoin, hace apenas unos años. Se llamaba GBTC. No sé si ustedes lo recuerdan, que era el fideicomiso de Grayscale. Durante años fue la única forma fácil de tener exposición a Bitcoin desde una cuenta de inversión tradicional. Yo lo recuerdo como ahora, ¿verdad? Si tú llevas tiempo en el mercado, también lo vas a recordar. Y como Strategy hoy cotizaba con una prima gorda sobre el valor real de sus Bitcoins. Ahí llegó Three Arrows Capital, uno de los fondos más grandes de cripto en ese momento, y montó el mismo tipo de apuesta que hoy se hace con MSTR, que es, señores, pedir prestado, comprar el wrapper y apostar a que la prima se mantendría. A finales del año 2021 ya eran los mayores tenedores de GBTC, tenían alrededor de 1.000 millones de dólares en esa posición. Y el problema es que GBTC tenía un candado de 6 meses.
Y cuando por fin pudieron vender, la prima, señores, ya no estaba. En marzo del año 2021, GBTC se había volteado a descuento. La misma apuesta que los había hecho ricos los dejó atrapados. Ese descuento siguió creciendo y llegó a recuperar el 40% y yo recuerdo que en algún punto también llegó a tocar casi el 50% por debajo del valor real de sus bitcoins. Three Arrows Capital, señores, colapsó en junio del año 2022 y su quiebra fue una de las mechas que encendió toda la crisis de crédito en el mercado cripto de ese año y se llevó por delante a Genesis, a BlockFi y también ayudó a tumbar prácticamente media industria en ese momento. Ahora, yo no te estoy diciendo que Strategy es Three Arrows Capital. No, la estructura es distinta totalmente. Ya vamos a ver por qué. Pero quédate con esta imagen. El activo de adentro, Bitcoin, no tuvo la culpa. La culpa lo tuvo el envoltorio y el apalancamiento que alguien construyó apostando a que la prima nunca se iba a mover. Vamos a volver a esto al final del video. Y aquí quiero pausar un segundo, porque todo lo que nosotros acabamos de hablar de primas, de wrappers, de la dependencia de que un mecanismo de financiación siga funcionando, tiene un denominador común, señores, y es el riesgo de la contraparte y de estructura. Con Bitcoin en un exchange o dentro de un vehículo corporativo como es MSTR, tú dependes de que ese envoltorio siga sano. Guardar tus propias llaves privadas en un dispositivo como Ledger te saca de esa ecuación por completo. Tu Bitcoin no depende de que ningún tercero, es decir, un exchange, una empresa o un wrapper mantenga su prima o su liquidez. Así que si tienes tus Bitcoins en un exchange o estás expuesto a través de acciones, en la descripción te dejo el enlace y el código de descuento para tu primer Ledger. Y ahora sí, señores, vamos a volver a la pregunta que dejamos abierta al principio. ¿Esto es gestión inteligente o es la primera grieta? Vamos a ver los datos duros. En el podcast de Diary of a CEO, el entrevistador le pregunta directamente a Michael Saylor ¿por qué vendiste Bitcoin y no un riñón? Y mira lo que él respondió. So why did you sell the Bitcoin instead of your kidney? We sold some Bitcoin a few weeks ago because there was a narrative or a belief in the market that our company had become so systemically integrated or important to Bitcoin that we could never sell. And if we sold, Bitcoin would go to zero and our stock would go to zero. Ahí está la explicación, señores, más importante de este video. El mercado, según Saylor, había armado lo que yo llamaría un círculo de pánico. La idea era que Strategy se había vuelto tan grande que ni siquiera podía vender sus bitcoins sin hundir el precio. Así que en la práctica, su reserva no se consideraba realmente líquida. Y eso alimentaba a los que apostaban en corto contra la empresa. Por eso, según él, decidieron vender lo suficiente para poder pagar esos dividendos y de paso demostrar que sí podían convertir Bitcoin en dólares sin romper el mercado, señores. Y aquí hay una precisión que casi nadie está haciendo bien. Y es que esos dividendos no son para los accionistas comunes de MSTR. No, señores, MSTR no paga dividendos. Son pagos a los tenedores de sus acciones preferentes, que son STRC, que hemos hablado antes aquí en el canal. Está también STRF, STRK, STRD y STRE, instrumentos que Michael Saylor comercializa como crédito digital. Entonces, todas las ventas que se ejecutaron entre 18.6% y 21% por debajo del costo promedio de adquisición de Strategy, de $75,419, no es que Strategy esté vendiendo con ganancia, está vendiendo con pérdida para poder cubrir esas obligaciones que no dependen de si Bitcoin sube o baja. En total, señores, Strategy vendió apenas el 0.62% de su posición y eso demuestra que puede monetizar cantidades pequeñas sin causar un accidente en el mercado. Lo que no demuestra es que pueda liquidar, señores, sus más de 55 mil millones de dólares en Bitcoin a precios de pantalla, o sea, a precios de mercado, si alguna vez tuviera que hacerlo de golpe. Y aquí hay otra pieza muy importante, y es que los fondos apalancados han mantenido una posición neta corta sostenida de los futuros de Bitcoin durante una muy buena parte de este año, según los datos del SFC y el CME. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Bueno, que es compatible con el arbitraje clásico, señores, de comprar el ETF Spot, vender el futuro con prima y quedarte con la diferencia. De hecho, parte de lo que el mercado ve como dinero entrando a los ETFs de Bitcoin, en realidad puede ser esto, que de hecho lo hablamos recientemente en uno de nuestros videos. Apalancamiento cubierto, no una apuesta direccional, no es que crean en Bitcoin, es matemática de arbitraje. Y fíjate en este dato muy importante. En el primer trimestre, los ETFs Spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas netas, señores,
señores, de casi 4.900 millones de dólares. Strategy calcula unos 1.760 millones de dólares anuales en dividendos preferentes e intereses. Y su reserva de caja de 4.000 millones de dólares cubre esto durante aproximadamente 2,27 años. Y en el primer semestre de este año, el flujo de caja operativo del negocio de software, lo único que Strategy genera sin depender de Bitcoin o del mercado de capitales, fue apenas de unos 9.850 millones de dólares, frente a 629 millones pagados en dividendos preferentes en el mismo periodo. El propio documento oficial de la empresa reconoce que el efectivo generado por el software no alcanza, señores, para poder cubrir sus obligaciones financieras. Eso es un dato no menor. Entonces, ¿qué pienso yo de todo esto? Yo no creo que Strategy esté cerca ni siquiera de una insolvencia. Sus bitcoins no tienen gravamen, señores. No existe una llamada de margen automática y su reserva le da margen incluso para hacer una maniobra. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero, señores, mi lectura cambió por un detalle muy simple. Para sobrevivir, Strategy no necesita que Bitcoin acelere constantemente. Para conservar todos sus Bitcoin, sí necesita seguir financiando el carry con acciones, con preferentes o vendiendo el propio Bitcoin. Y ahí está la regla que Saylor mismo confirmó. MSTR cotiza con prima y financian emitiendo acciones. Entonces, si MSTR cotiza con descuento frente a sus bitcoins, venden bitcoin para proteger el capital común. Eso significa que el MNAV, señores, no decide si Strategy sobrevive, decide qué activo tiene que vender para poder seguir de pie. Y después de analizar todo esto, yo saqué mi propia conclusión. Y es que Strategy no vendió por pánico, señores. Fue una prueba de convertibilidad. Pero toda prueba de convertibilidad también revela algo que puede resultar muy incómodo. Señores, ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si muchos exigieran una conversión al mismo tiempo? Un activo volátil, sin flujo de caja propio y de duración infinita. Bitcoin está respaldando instrumentos que prometen precios estables y pagos periódicos en dólares. Y cuando ese instrumento se tensa, alguien tiene que absorber esa diferencia. Y el día de hoy, ese alguien es Bitcoin. Y obviamente que eso no cambia mi convicción a largo plazo sobre Bitcoin. Pero sí cambia, señores, mi lectura de qué tan infinito, podríamos decir, es realmente el comprador que llevaba 2 años sosteniendo parte de la demanda. ¿Tú qué crees? Déjamelo saber aquí en los comentarios. ¿Strategy está gestionando esto con inteligencia o estamos viendo la primera grieta? Te leo aquí en los comentarios. Y si quieres entender cómo construir una estrategia con Bitcoin y otros activos digitales que te permitan generar rendimientos de forma recurrente sin depender de wrappers corporativos ni de que una prima se sostenga, te dejo un video completo con mi estrategia en la descripción de este video y en la pantalla final. Y si ya viste todo lo que hablamos hoy sobre el riesgo de la contraparte y de la estructura, ya sabes lo que viene. Revisa el link aquí de Ledger en la descripción. ¿Recuerdas que te dije al principio que íbamos a volver a la historia de GBTC? Bueno, vamos a volver ahí. Uno de los fundadores de Three Arrows Capital lo resumió después de, señores, cuando el fondo había quebrado y dijo que apostar apalancado a que un wrapper mantenga su prima es una apuesta que se ve muy bien, que se ve genial hasta que un día se voltea y entonces ya no importa cuánto apalancamiento tú tenías, porque todo se pierde igual. Y déjame decirte que este fondo no quebró porque Bitcoin colapsara primero. Quebró porque el vehículo que usaban para tener Bitcoin dejó de comportarse como Bitcoin y ellos habían apostado con dinero prestado a que eso nunca iba a pasar. Esa es la rima, no la repetición. El wrapper se convierte en comprador o en apuesta ganadora gracias a su prima. Y cuando la prima desaparece, arrastra a quien construyó apalancamiento sobre ella, aunque el activo de adentro siga perfectamente sano. La diferencia es muy importante y hay que decirla con honestidad. Es que Three Arrows Capital operaba con deuda externa, señores, y también tenía candados de liquidez que los dejaron atrapados sin salidas. Strategy tiene sus propios bitcoins sin gravamen, tiene una reserva de caja real y además tiene vencimientos que son mucho más largos. Por eso este paralelismo describe una dinámica, pero no garantiza un desenlace igual. Michael Saylor no perdió su fe en Bitcoin. Lo que está a prueba ahora es su capacidad de financiar esa fe sin tener que venderlo. Y como dicen, la historia no se repite, pero tiende a rimar. Eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Déjame saber si te gustan este tipo de videos, qué temas te gustaría que trajera al canal. Y recuerda también que te dejo los enlaces de este video aquí en la descripción. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.